Cuando llegaron a la casa, Carmen ya estaba en el porche, vestida con un vestido veraniego ligero, casi como un camisón, con el pelo todavía mojado, recién salida de la ducha, como si hubiera calculado el momento a propósito. Su rostro brillaba bajo el sol de la tarde, y sus ojos entrecerrados mostraban una mezcla de alegría y esfuerzo por ocultar el paso del tiempo. Había envejecido un poco, claro, pero aún mantenía esa energía que la hacía parecer inmune al desgaste. Carmen era la madrina de Ignacio desde hacía casi una década. Él y su mujer, Laura, se habían casado apenas unos meses atrás cuando Carmen los invitó a pasar un fin de semana en su casa de campo en La Alberca, un pequeño pueblo en la sierra de Salamanca. Todo había cambiado desde entonces. Carmen estaba sola, divorciada de José desde hacía 3 años. Decían que se había marchado con una chica más joven y que ni siquiera miró atrás. Pero Carmen no se había hundido, al contrario, parecía haber renacido. Cuidada, segura de sí misma y con un brillo en la mirada que no se podía fingir. Laura salió disparada hacia ella, chillando de alegría, abrazándola efusivamente. Ignacio sacó las bolsas del maletero y saludó con un hola, madrina. Ella se acercó y lo envolvió en un abrazo cálido y prolongado. Sus manos se aferraron a la camiseta de Ignacio con una mezcla de familiaridad y algo más. Hola, Carmen, murmuró él, tratando de sonar tranquilo, aunque por dentro sentía una especie de descarga eléctrica. Ella se apartó un poco, le miró a los ojos y sonrió con una sonrisa ladeada que encendía más preguntas que respuestas. El aroma a lavanda y a algo recién horneado impregnaba la casa. Carmen los condujo hacia el interior, les mostró la habitación preparada para ellos y les dijo con una sonrisa: «Esto es todo para vosotros. Descansad y olvidad las preocupaciones». Puso la mano en el hombro de Ignacio con una presión inesperada, que él no pudo descifrar si era un accidente o un mensaje oculto. Por la tarde hicieron una barbacoa en el jardín. Carmen se movía alrededor de la parrilla, riendo, contando anécdotas con una soltura que hacía que Ignacio se relajara, disfrutara. Pero había algo en su manera de estar cerca, en cómo corregía un mechón de pelo y al mismo tiempo atrapaba su mirada, en la risa que dejaba caer una mano sobre su muslo, que no terminaba de encajar. Laura, para su sorpresa, no parecía notar nada extraño, charlaba, fotografiaba su manicura nueva y se mostraba encantada con la reunión. Ignacio se preguntaba a sí mismo: ¿me estaré imaginando cosas? Bah, solo es una mujer sola feliz de ver a sus amigos, se convencía. Pero quizá no era solo imaginación. Al caer la tarde, Carmen comenzó a servir vino. Ella misma bebía más que nadie, animada y relajada. Ignacio ya estaba tenso, con esa sensación incómoda de estar al borde de algo indefinido, sin saber si dar un paso adelante o retroceder. Carmen se sentó a su lado, un poco más cerca de lo que sería prudente. «¿Me has echado de menos, madrina?», preguntó con un susurro casual. «Claro», contestó él sin mirarla. Ella pasó los dedos por su antebrazo. Laura se levantó para cargar el móvil y en ese instante Ignacio casi dejó caer la copa, pero no dijo nada. Nada pasó, o al menos parecía así. Solo una reunión, solo conversaciones. Pero por dentro, todo latía con fuerza. Carmen parecía saberlo y sonreía como si tuviera un secreto. A las 8 de la noche el sol se había puesto y la noche cálida y pegajosa del campo se instaló sobre ellos. Los tres estaban sentados en la terraza, alrededor de una mesa larga de madera. Una lámpara iluminaba sus rostros con luz suave, mientras 2 velas en botes para mosquitos chisporroteaban a un lado. Ya habían abierto la tercera botella de vino. Carmen servía con generosidad, especialmente para ella misma. Sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos brillaban con la luz de la noche y el alcohol. Se había quitado el cardigan y vestía un vestido casi de noche, con tirantes finos y sin sujetador. Y ese casi era más provocativo que si hubiera salido desnuda. ¿Recordáis aquella vez que fuimos a pescar?, dijo Carmen riendo. Ignacio, casi te duermes en la barca por el aguardiente. Y tú me echaste agua para que no roncara, añadió Laura entre risas. Si no fuera por mí, os habríais hundido con ese ancla de ladrillo, respondió él con una sonrisa. Salvador de vidas, replicó Carmen, mirándolo fijamente. Ahora no roncas tanto. A veces echo de menos tu ronquido,
la verdad, confesó Ignacio con tono irónico. Ella no apartó la mirada y el silencio se hizo denso, como el zumbido de un mosquito antes del golpe. Laura bostezaba, frotándose los hombros. Me voy a la cama, anunció ella levantándose. Quedaos, yo me tomaré otro vaso y luego voy, dijo él sin pensarlo demasiado. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió aún más profundo. Carmen se levantó, fue a la radio y puso algo de los años 90. Una voz femenina, ronca y cargada de emoción, llenó la terraza. Ella siguió sirviendo vino sin mirar. Ignacio sentía como su corazón golpeaba en la garganta. ¿La amas?, preguntó sin darse la vuelta. Él se quedó paralizado. Claro, respondió mecánicamente. Ella se giró, tomó 2 copas y colocó una frente a él y la otra para sí misma. Llevamos 15 años juntos, empezó ella. Sí, la gente aguanta más encerrados que eso. Bebió sin mirarlo y se sentó a su lado, más cerca que antes, sujetando la copa con ambas manos. Mira, Ignacio, continuó bajando la voz. ¿Y si todo hubiera sido distinto? ¿Alguna vez me habrías mirado con otros ojos? Carmen, ¿qué dices? Él la miraba fijamente. No soy ciega, sabes bien lo que pasa. No te pido nada, solo te pregunto. Él calló, con la cabeza llena de ruido, la voz de Laura en la habitación, el aroma a lavanda, las manos de Carmen en su rodilla. Somos adultos, prosiguió ella, y no voy a hacer la tonta. Sé que me deseas. Se nota en ti desde que salí al porche. Puso la mano en su cuello, cálida y firme. Dime si no es así, susurró. Me aparto y nunca más me recuerdas. Pero tienes a Laura, señaló él, mirando hacia la casa. Tú estás aquí, y yo también. No seas cobarde. Ella se inclinó hacia él, sintió su aliento. Vino, verano, pinos en la distancia, silencio. En el último instante, Ignacio se apartó, se levantó de un salto y dijo, voy a la cama. Ella se recostó lentamente, mirando al cielo. Corre mientras puedas. Él volvió a la casa con el pecho apretado, no por miedo, sino porque deseaba regresar, volver a esa terraza, a ella, aunque no lo hiciera. La noche fue un suspiro frío en el desván. Cerró los ojos, pero no encontró sueño ni calma. Laura dormía a su lado, con la cabeza hundida en la almohada, y él se quedó mirando al techo, atormentado por los labios, los hombros y la mirada de Carmen. No era un ingenuo ni un niño, había conocido mujeres y vivido momentos. Pero Carmen era otra historia. Era alguien familiar y a la vez desconocido. Algo había cambiado en ella o en él, un clic invisible. Los primeros rayos del sol entraron por la ventana, trayendo calor y el aroma del café. Carmen ya estaba en la cocina, con unos shorts que más parecían un pedazo de tela que otra cosa, y una camiseta ligera sin sujetador. Buenos días, madrina, le dijo Ignacio mientras ella ponía una taza frente a él. ¿Has dormido?, preguntó ella con una sonrisa pícara. Él fingió no entender, pero entendió perfectamente. Laura hojeaba su teléfono, hablaba del tiempo, de ofertas en el supermercado. Su mente estaba limpia y simple, mientras la de él era un nudo imposible de desatar. Miraba a Carmen y sentía como ella lo miraba sin presionarlo, sin forzar nada, pero siempre un poco más cerca, un poco más tiempo. Por la tarde, salieron al jardín para hacer arreglos. Lo que debía ser un par de horas se convirtió en una pequeña obra de teatro protagonizada por Carmen. Con guantes puestos, cargaba tablas, se agachaba como si lo hiciera a propósito, dejando que el sudor resbalara por su espalda y que la camiseta se pegara a su cuerpo. Luego, susurró al oído de Ignacio, ¿sabes lo irritante que es cuando un hombre dice no pero mira como si dijera sí? Él casi dejó caer el martillo. Después, Laura propuso ir al pueblo a comprar carne y cerveza. No os aburráis, advirtió ella. En cuanto el coche desapareció por la curva, Carmen se acercó, secándose las manos de un jugo de melocotón. ¿Me ayudas?, preguntó. Tengo un problema con la electricidad en el cobertizo. Ignacio la siguió, fingiendo no saber a dónde iba aquello, aunque ya lo intuía.
El cobertizo era viejo, olía a madera. Al día siguiente, el sol despertaba tímido sobre los tejados rojos de la alberca, filtrándose entre los pinos y acariciando la vieja casa de campo donde había transcurrido todo. Ignacio se levantó temprano, la mente aún envuelta en un torbellino de emociones que le impedía encontrar calma. El aroma a café recién hecho llegó hasta su habitación. Al salir, encontró a Carmen en la cocina, con una camiseta blanca que apenas cubría su piel bronceada y unos shorts tan cortos que parecían haber sido diseñados con la intención de provocar miradas indiscretas. Su pelo, recogido en un moño desordenado, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro, resaltando sus labios carnosos y esa chispa inescrutable en sus ojos verdes. «Buenos días, madrina», dijo Ignacio con una sonrisa forzada, tomando la taza que ella le ofrecía. «¿Has dormido algo?», preguntó ella, ladeando la cabeza con una sonrisa que tenía algo de juego y algo de desafío. Él negó con la cabeza, suspirando. «No mucho», confesó. «Aunque parece que el cuerpo y la mente no se ponen de acuerdo», ella rió suavemente, un sonido que parecía un susurro entre las paredes encaladas. «Eso pasa cuando el corazón está demasiado ocupado», respondió, guiñándole un ojo. Ignacio se quedó mirándola, sintiendo como cada palabra, cada gesto, le iba atrapando más. La atmósfera era densa, cargada de una electricidad que no se veía pero se sentía en el aire, en las miradas, en el leve roce de sus manos cuando él tomaba la taza. Laura apareció por el pasillo, con el pelo todavía mojado y la bata medio abierta, luciendo una belleza sencilla y hogareña. Saludó a Carmen con un abrazo breve, que parecía una tregua en aquella batalla silenciosa que se libraba entre Ignacio y la mujer que había sido su amiga, y ahora era algo más. El día prometía ser largo, pero para Ignacio cada instante se convertía en un juego peligroso. Mientras Laura se dedicaba a preparar la lista de la compra, Carmen se movía por la casa con una naturalidad que desarmaba a Ignacio. Se inclinaba para recoger algún objeto, ajustaba el cordón de los pantalones, y cada movimiento parecía calculado para dejar entrever un poco más de aquella piel que la ropa apenas ocultaba. En el jardín, bajo un cielo que se iba cubriendo de nubes pasajeras, Carmen comenzó a organizar unas tareas para arreglar el cobertizo. Ignacio, con la excusa de ayudar, se unió a ella, aunque sabía que la verdadera intención era acercarse, sentir, buscar un contacto que se estaba convirtiendo en necesidad. «¿Sabes?», murmuró Carmen mientras se inclinaba para recoger unas tablas. «Es molesto cuando un hombre dice que no, pero sus ojos dicen otra cosa». Ignacio levantó la mirada, sorprendido por la sinceridad y el filo en su voz. «¿Eso te pasa con alguien?», preguntó con una sonrisa irónica. «Contigo, por supuesto», respondió ella sin inmutarse. «Pero tranquilo, no soy rencorosa». Él soltó una carcajada y casi dejó caer el martillo que sostenía. Después de la comida, Laura anunció que necesitaban ir al pueblo a comprar provisiones. La excusa perfecta para que Carmen y él quedaran solos. Cuando el coche se perdió entre los árboles, Carmen se acercó a Ignacio con la mirada brillante y una sonrisa que no prometía inocencia. «¿Me ayudas con la luz del cobertizo?», pidió, limpiándose las manos de unas gotas de jugo de melocotón. Ignacio asintió, aunque sabía que lo que iba a suceder iba más allá de un simple cambio de bombilla. El cobertizo olía a madera vieja y humedad, un refugio de objetos olvidados y secretos guardados. La luz había dejado de funcionar, pero en la penumbra todo parecía más intenso, más real. Carmen cerró la puerta detrás de ellos, dejando la oscuridad envolverlos. «¿Tienes miedo a la oscuridad?», susurró, acercándose a él con un vestido ligero que dejaba caer un tirante, dejando al descubierto su hombro bronceado. «No», respondió él, sintiendo como su voz temblaba ligeramente. Ella se apoyó contra la pared, sus labios casi rozando su oído. «¿Y miedo a ti mismo?», preguntó con voz seductora. Ignacio quiso responder, pero el cuerpo no le obedecía. Estaba paralizado, atrapado entre el deseo y la razón. Carmen tomó su mano y la posó sobre su muslo cálido y terso. «No te escaparás», murmuró. «No voy a hacerte daño. Solo quiero que estés conmigo». Él la miró a los ojos y en ese instante supo que todo había cambiado para siempre. Los labios de Carmen encontraron los suyos con una urgencia salvaje, un beso que no pedía permiso sino que reclamaba posesión. Ignacio la rodeó con los brazos, sintiendo cada fibra de su cuerpo vibrar al unísono con el suyo. La pasión estalló en aquel espacio pequeño y oscuro, entre las sombras y el polvo acumulado. Cuando terminaron, permanecieron abrazados, sudorosos y exhaustos, compartiendo ese momento secreto que ya no podría borrar. Carmen besó su mejilla y con una voz suave le dijo:
ahora vive con esto. No voy a destruir tu familia, solo estoy aquí. En ti. Ignacio salió del cobertizo con el corazón latiendo desbocado, consciente de que aquella noche nada volvería a ser igual. La casa parecía tranquila, pero él sabía que dentro de él se había desatado una tormenta que amenazaba con arrasar todo a su paso. Laura seguía sin sospechar, ignorante de la batalla silenciosa que se libraba en cada mirada, cada silencio. Mientras conducían de regreso a Salamanca, Laura hablaba animadamente sobre el fin de semana, sobre lo afortunados que eran por tener a Carmen como madrina, tan alegre y carismática. Ignacio escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en el recuerdo de unas uñas rozando su espalda, un susurro en la oscuridad, un beso robado y perdido entre las sombras, y en el retrovisor. Carmen seguía allí, brillando como un sol que no se apagaba, pero la pregunta quedaba flotando en el aire: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ignacio? ¿Sería capaz de vivir con el fuego que había despertado o acabaría consumido por él? El misterio permanecía, oculto en la penumbra, esperando ser desvelado. Los días siguientes transcurrieron entre una aparente normalidad y una tensión invisible que se colaba en cada gesto, en cada palabra no dicha. Ignacio intentaba retomar la rutina, pero la presencia de Carmen, siempre cerca, siempre insinuante, convertía cualquier momento en una batalla interna. La casa de campo, con sus vigas de madera y sus paredes encaladas, parecía un escenario donde los recuerdos y los deseos se mezclaban sin piedad. Una mañana, mientras Laura preparaba el desayuno en la cocina, Ignacio se quedó contemplando a Carmen desde la sala. Ella llevaba un vestido de lino blanco, ligero y algo arrugado, que dejaba entrever la curva de sus caderas y la piel dorada por el sol. Sus pies descalzos acariciaban el suelo de madera con una gracia natural, y su pelo oscuro caía suelto hasta la mitad de la espalda, ondeando con cada movimiento. En su muñeca, un brazalete de plata brillaba tenuemente, reflejando la luz que entraba por la ventana. ¿Te pasa algo?, preguntó Laura al notar la mirada perdida de Ignacio. Él parpadeó, sacudiéndose de la ensoñación. No, nada, respondió con una sonrisa forzada, pero Carmen, que había escuchado la conversación, se acercó y dijo con un tono juguetón: seguro que sí, Ignacio. Los hombres no pueden ocultar lo que sienten. Laura frunció el ceño, pero decidió no darle importancia y siguió con sus quehaceres. La tensión crecía, pero nadie quería enfrentarla. Aquella tarde, Carmen propuso dar un paseo por el bosque cercano, un lugar donde los pinos se alzaban como guardianes antiguos y el silencio se mezclaba con el canto lejano de los pájaros. Ignacio aceptó, buscando escapar de la atmósfera cargada de la casa y encontrar un respiro. Mientras caminaban, Carmen llevaba un sombrero de paja que cubría parcialmente su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad difícil de ignorar. Su vestido se movía al ritmo del viento, dejando entrever la silueta de sus piernas bronceadas y la suave curva de sus muslos. ¿Sabes?, dijo ella mientras recogía una ramita caída. Siempre he pensado que la vida es como este bosque, llena de caminos que se cruzan, decisiones que cambian el rumbo y secretos ocultos bajo la tierra. Ignacio asintió, sintiendo que sus palabras tenían un doble sentido. ¿Y tú? ¿Qué camino has elegido?, preguntó, mirándola a los ojos. Ella sonrió, ladeando la cabeza. El que me permite seguir adelante, aunque a veces me pierda. De repente, Carmen se detuvo y se volvió hacia él, acercándose lo suficiente para que sus cuerpos casi se rozaran. ¿Y tú, Ignacio? ¿Estás seguro de que no te estás perdiendo a ti mismo? Él tragó saliva, consciente de que aquella pregunta era más profunda que cualquier otra que hubiera escuchado en años. No lo sé, admitió. Pero sé que hay cosas que ya no puedo ignorar. En ese momento, un grupo de senderistas pasó cerca, rompiendo la intimidad del instante. Carmen se apartó, recuperando su compostura. Volvamos, dijo con una sonrisa. Hay cosas que deben quedarse en el silencio del bosque. Al regresar a la casa, la atmósfera se había vuelto aún más densa. Laura preparaba la cena, ajena a la tormenta que se gestaba. Ignacio se sentó en la terraza, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo oscuro, mientras Carmen se acomodaba a su lado, con la piel rozando la suya, un contacto leve pero eléctrico. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está dividida en dos?, susurró ella. Él asintió, sin saber qué responder. Porque yo sí, continuó. Y a veces, una parte quiere correr hacia adelante, mientras la otra se aferra al pasado. Ignacio la miró, sintiendo que detrás de aquellas palabras había una confesión que aún no estaba listo para escuchar. No sé qué pasará después, dijo finalmente.
Pero sé que esto no puede seguir así para siempre. Carmen le lanzó una mirada intensa y, por un instante, pareció que iba a decir algo más. Pero entonces, una sombra cruzó el porche y una voz desconocida llamó su nombre desde la penumbra. Ambos se giraron al unísono, el corazón de Ignacio acelerado por la sorpresa. ¿Quién es?, preguntó, mientras la oscuridad parecía esconder un secreto que estaba por salir a la luz. El misterio se cerró en esa noche, dejando una pregunta sin respuesta que quemaba en el aire, una amenaza velada que prometía cambiarlo todo. ¿Quién había irrumpido en aquel momento crucial? ¿Qué verdad traía consigo ese visitante inesperado? La historia apenas comenzaba, y el destino de Ignacio, Laura y Carmen pendía de un hilo invisible, tenso y peligroso. Los días posteriores a aquella noche en la que una voz inesperada irrumpió en la penumbra del porche, parecían transcurrir con una calma engañosa. La alberca, con sus calles empedradas y casas de entramado de madera, mantenía su ritmo pausado, como si nada pudiera perturbar la quietud del pueblo. Pero dentro de la vieja casa de campo, el aire estaba cargado de incertidumbre y secretos a punto de estallar. Ignacio despertó temprano, con la sensación persistente de que algo había cambiado para siempre. Se levantó y se asomó por la ventana de la habitación que compartía con Laura. El sol del amanecer teñía las copas de los pinos de un dorado suave, y el canto de los pájaros era un contraste cruel con la tormenta que sentía en su interior. Laura seguía dormida, ajena a la tensión que comprimía el pecho de Ignacio. En la cocina, Carmen ya se movía con su habitual seguridad. Aquella mañana vestía una blusa de seda color lavanda, desabrochada ligeramente en el escote, y una falda larga que dejaba entrever sus piernas torneadas con cada paso. Sus ojos, verdes como el bosque cercano, parecían esconder un fuego que solo él podía ver. Al notar la presencia de Ignacio, le sonrió con una mezcla de complicidad y misterio. «Buenos días, madrina», saludó Ignacio, intentando sonar casual. «Buenos días, Ignacio», respondió ella. «¿Dormiste bien?». Él dudó un instante antes de contestar. «No del todo. Hay cosas que me mantienen despierto». Ella se acercó y apoyó una mano sobre su brazo, suave pero firme. «A veces el silencio es más ruidoso que cualquier palabra». Ignacio asintió, consciente de que aquella frase encerraba mucho más de lo que parecía. Mientras tanto, Laura bajó las escaleras y se unió a la conversación con una sonrisa radiante y un vestido veraniego azul celeste que resaltaba su piel clara y sus ojos marrones. Ignoraba la tensión que flotaba en el aire, y su alegría parecía un faro en medio de la oscuridad que envolvía a Ignacio. El día avanzó con tareas domésticas y pequeños momentos compartidos, pero la sombra de aquella voz desconocida seguía rondando en la mente de Ignacio. No podía evitar preguntarse quién había sido y qué buscaba en aquel instante tan delicado. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, Ignacio decidió dar un paseo solo por el bosque. La brisa fresca acariciaba su rostro y el crujir de las hojas secas bajo sus pies era el único sonido que rompía el silencio. Intentaba ordenar sus pensamientos, pero la imagen de Carmen, sus ojos ardientes y las palabras no pronunciadas, lo perseguían sin descanso. De repente, entre los árboles, una figura emergió. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y los ojos oscuros llenos de intensidad. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y una expresión que no dejaba lugar a dudas. No estaba allí por casualidad. «Ignacio», dijo con voz grave. «Tenemos que hablar». El corazón de Ignacio se aceleró mientras reconocía aquella voz que había escuchado la noche anterior. El desconocido se acercó lentamente, y en sus manos llevaba una carpeta con documentos y fotografías. «¿Quién eres?», preguntó Ignacio, intentando mantener la calma. «Alguien que sabe mucho más de lo que imaginas», respondió el hombre. «Y que puede cambiarlo todo». En ese momento, Ignacio comprendió que el fin de su tranquila vida familiar en la alberca estaba a punto de llegar a su fin. Las verdades ocultas, las mentiras y los secretos entretejidos durante años estaban a punto de salir a la luz, y él tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su mundo. Mientras tanto, en la casa, Carmen observaba desde la ventana cómo el bosque tragaba las figuras de Ignacio y el desconocido, sabiendo que aquel encuentro marcaría el inicio de una nueva etapa, cargada de desafíos y revelaciones. La noche cayó con un manto de estrellas, y en el silencio de la alberca, una pregunta resonaba con fuerza. ¿Qué pasaría cuando la verdad rompiera la calma y desatara la tormenta? El juego apenas comenzaba, y nadie, ni siquiera Ignacio, podía prever las consecuencias de aquella inesperada visita.
Los días que siguieron a ese encuentro en el bosque se deslizaron entre sombras y susurros, mientras la alberca parecía ignorar la tormenta que se gestaba en aquella casa de paredes encaladas. Ignacio se movía como un hombre dividido, atrapado entre la necesidad de proteger a Laura y la creciente atracción que Carmen ejercía sobre él como un imán irresistible. Cada vez que la veía, con su vestido ligero que rozaba sus tobillos y sus ojos llenos de secretos, sentía que su mundo se desmoronaba suavemente, como un castillo de arena al borde del mar una tarde, mientras el sol caía perezoso detrás de las montañas. Carmen apareció en la terraza con un vestido rojo de tirantes finos que destacaba su piel dorada y realzaba la curva de sus caderas. Los mechones oscuros de su cabello caían desordenados sobre sus hombros, y su perfume, una mezcla de jazmín y madera, envolvía el aire a su alrededor. Ignacio, sentado en un viejo sillón de mimbre, no pudo evitar perderse en la elegancia natural de aquella mujer que parecía desafiar el paso del tiempo. ¿Te has dado cuenta?, susurró ella acercándose. Este verano tiene algo especial, ¿no crees? Él ladeó la cabeza, incapaz de apartar la mirada. Sí, algo que no sé explicar. Ella se sentó a su lado, tan cerca que sus muslos casi se rozaban. A veces, las cosas no son lo que parecen. Y los secretos tienen una manera curiosa de salir a la luz cuando menos te lo esperas. Ignacio tragó saliva, consciente de que Carmen hablaba con doble sentido. ¿Sigues pensando en ese hombre del bosque?, preguntó con una sonrisa traviesa. Antes de que él pudiera responder, un fuerte ruido proveniente del interior de la casa lo sobresaltó. Laura apareció en la puerta de la cocina, con una expresión preocupada y el rostro ligeramente pálido. ¿Habéis oído eso?, preguntó. Creo que alguien está en la casa. Ignacio se levantó rápidamente, el corazón latiendo con fuerza. Carmen lo siguió, sus pasos ligeros y decididos. El silencio se apoderó de ellos mientras avanzaban hacia el pasillo, donde una ventana estaba entreabierta y las cortinas moviéndose con la brisa nocturna. No hay nadie, dijo Ignacio, intentando calmar a Laura. Debe haber sido el viento, pero la sospecha permanecía. Algo no encajaba. Más tarde esa noche, mientras todos intentaban conciliar el sueño, Ignacio se levantó y salió al porche. La luna llena bañaba el jardín con una luz plateada, y el aroma de los pinos mezclado con el de la lavanda creaba una atmósfera casi mágica. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de él. No deberías estar aquí, dijo una voz familiar. Se giró para encontrar a Carmen, vestida con una blusa blanca semitransparente y unos pantalones cortos de lino, con el cabello suelto y desordenado que brillaba bajo la luz lunar. ¿Qué haces despierto?, preguntó ella, acercándose lentamente. Ignacio sintió como el calor subía a su rostro. No puedo dormir, admitió. Hay demasiadas cosas en mi cabeza. Ella sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de ternura y desafío. Ven conmigo, susurró. Tengo algo que mostrarte. Lo tomó de la mano y lo condujo hacia el cobertizo, donde la luz de una lámpara antigua iluminaba suavemente un viejo baúl de madera. Carmen abrió la tapa con cuidado y sacó una pila de cartas y fotografías amarillentas por el tiempo. Esto es lo que el hombre del bosque quería mostrarte, dijo ella. La verdad que has estado evitando. Ignacio tomó una de las cartas y leyó en voz baja, sintiendo como cada palabra desvelaba un pasado oculto, una red de mentiras y engaños que amenazaba con destruir todo lo que creía seguro. Mientras las sombras danzaban alrededor de ellos, una sensación de peligro y excitación se mezclaba en el aire. Carmen se acercó, rozando su brazo con la mano y susurrando. Ahora ya sabes que no hay vuelta atrás. Ignacio la miró, atrapado entre el miedo y el deseo, consciente de que aquel verano en la alberca no era solo un refugio, sino el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Y en la oscuridad, más allá del jardín, alguien observaba, esperando el momento oportuno para actuar. El secreto, al fin, comenzaba a salir a la luz.